Buenas tardes. Hoy estamos en el programa de la tertulia de Getafe Central, pensando en tratar un asunto distinto al que hemos tratado en otras ocasiones. Hemos hablado de historia, hemos hablado de actualidad, hemos hablado de informaciones, de política. Hoy vamos a tratar un tema más original. Hoy vamos a tratar de logística. Si me permiten una pequeñísima introducción, para tratar de logística tendríamos en principio que interpretar qué entendemos por logística. Y yo creo que tiene varias acepciones. Tirando de la historia, y sin que me pasen más allá de 30 segundos, logística originalmente viene del griego logistikon, que significa gente que le gusta el cálculo, o gente que se dedica al cálculo, a la matemática. Y luego pues también hay otras acepciones. Por ejemplo, pues hay gente que dice que la logística procede del francés logis. Logis significa alojamiento. Entonces, básicamente pues es una palabra que se utilizaba en el ejército en su momento. Cuando decía, vamos a establecer ahora una campaña en no sé dónde, estamos hablando del siglo XVII, entonces habría que buscar el alojamiento de la gente, las viandas, las comidas que tenía que prepararse, el material de guerra que había que llevar y los carromatos que se necesitaban. Nosotros aquí eso lo llamábamos de otra manera, lo llamábamos intendencia en la mili. Y había especialistas de intendencia y siempre ha habido en el ejército español. Pero quiero decir que este es un tema que básicamente las empresas han utilizado muy recientemente. El término logística, y ya termino con la historiografía del asunto, pues el término logística se ha utilizado solo a partir del año 60, o sea que es para las empresas, me refiero, y para el comercio. ¿Y por qué tratarlo? Pues es un tema muy simple. España ha pasado desde el año 2000 hasta el año 2025, en el que nos encontramos, ha pasado de exportar e importar bienes por valor de aproximadamente 100.000 millones a exportar e importar por valor de 400.000, que estamos hablando. Es decir, ha multiplicado por 2-3 veces el intercambio de bienes con el extranjero y con nuestro país, en este caso para exportación, importación y movimiento dentro del país. Y queremos tratar este asunto con un experto. Hoy hay gente que realmente se necesita en las empresas cuando van a tratar este asunto, porque normalmente no se trata tan habitualmente como para todos los días, sino excepcionalmente cada vez que una empresa quiere renovarse. Y para eso estamos con un profesional como Dios manda. En este caso estamos hablando con un especialista en temas logísticos, vecino de Getafe, ha estado muy ligado también a los temas de movimiento empresarial en Getafe también, es analista, es conferenciante, experto en el tema también, y es profesor de universidad. Y además actualmente trabaja de senior manager en la empresa llamada Mibas Consulting, que se dedica a asesorar a empresas, llevar adelante proyectos para incrementar pues, los movimientos y todas aquellas actualizaciones que haya que hacer en la empresa para controlar el tema de adquisición, más que adquisición sería movimientos, almacenamiento, venta, distribución, etcétera. Y bueno, ya he tratado de explicar haciendo el ridículo un poco, pero os voy a presentar al invitado que hoy tenemos, que es José Luis Morato. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Eloy. Y te vamos a acosar a preguntas. Pues en primer lugar, Sandra Escudero. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Y Jesús Prieto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Sandra y Jesús. Entonces, bueno, pues el tema es la logística ha crecido en Getafe. No sé si es de esa opinión. ¿Tiene razón para extenderse en Getafe la logística? ¿Qué tipo de logística se hace en Getafe? Defínenos logística, en fin, danos un pequeño panorama del asunto antes de que empecemos a preguntarte. Bueno, sin parecer un poco pedante, la logística es una parte de la cadena de suministro en la que efectivamente está dentro de las compañías de lo que son las operaciones en la empresa, ¿no? Entonces, la logística es una de las 3 partes que normalmente hay y quizás la más conocida, ¿no? Siempre se habla del transporte, que parece lo más conocido, que es el movimiento de camiones, y luego por otro lado está el concepto logístico que va unido a, como
bien has dicho algunas cosas, a la parte de almacenamiento, preparación de pedidos, ¿no? Pero hay una parte también que has mencionado, que es el aprovisionamiento de esos materiales. Entonces, todo junto hablaríamos de la cadena de suministro. Esto es un matiz importante cuando se habla, y cuando en las compañías hay una dirección de operaciones, lo que se habla es justo de esto, ¿no? Cómo me aprovisiono, sobre todo si es una empresa fabricante, es diferente, y vamos con los matices de la logística, esta pequeña salvedad. La primera es que cuando hablamos de procesos logísticos, hablamos de compañías que pueden ser o fabricantes o comercializadores. Esto es un detalle importante porque su logística es totalmente diferente y dónde se están asentando. Lo digo, si luego hablamos de Getafe, qué tipo de empresas que hacen logística están en nuestro municipio, ¿no? El segundo matiz es aquellas empresas que se dedican a prestar servicios logísticos a terceros. Y por tener un nombre, pues decir, oye, si yo fuera un fabricante de coches, necesito logística y fabricaría coches. Lo más cercano aquí tendríamos en Villaverde al grupo Stellantis, la Peugeot de siempre, sería haciendo logística y vemos todos sus coches aparcados en las campas una vez fabricados, ¿no? Pero no logística de aprovisionamiento. Luego están las compañías comercializadoras, que aquí en Getafe pues tenemos algunas, pues como puede ser Carrefour o Mercadona, que se han instalado logísticamente aquí, que lo que hacen es simplemente compran y venden producto y necesitan una cadena logística, unos procesos entre comprar y entregar al consumidor, ¿no? Y luego están las compañías logísticas que prestan sus servicios, y aquí hablaríamos de compañías en Getafe también, como es un DHL, como es un Seur, un Kuehne+Nagel, las principales compañías logísticas. Entonces, claro, cuando hablamos de logística en Getafe, tendríamos que ver cuál es el proceso que realmente dentro de toda la cadena habría, porque es bastante diferente lo que hay. Y luego está Amazon, que podríamos decir que es lo mismo, que realmente es un minorista, lo que pasa es que es muy grande, pero realmente lo que hace es compra y vende producto. Y también tenemos dos centros logísticos de Amazon aquí que son diferentes. Hay centros logísticos de stock, donde está el producto esperando a ser servido, y el centro logístico de distribución de Getafe, en el que simplemente lo que hacen es distribuyen porque es de transporte, ¿no? Lo podéis ver hasta por los colores incluso de cómo son sus logos, ¿no? De Amazon diferente cuando es logística y Amazon cuando es transporte. Entonces, esto un poco como salvedad para que ir entrando en Getafe. Evidentemente Getafe tiene una situación privilegiada a día de hoy como nudo logístico, ¿no? Lo primero es la cercanía a Madrid. O sea, estamos en dos carreteras, en la A4 y la A42, y aproximadamente en la salida 13-14. Esto significa que estamos muy cerca de lo que es la distribución principalmente de una gran ciudad. Pero además estamos en un entorno que en este caso es el sur, bien comunicados, muy cerca, pasando la M50, una M45 y muy cerca la M40, lo cual dentro de la infraestructura pues es muy importante, ¿no? Y después, algo que no se ha desarrollado, pero que tenía un gran potencial, pues nos encontramos con un desarrollo del ferrocarril que se podría hacer muy cercano, y que cada día, además hay un plan 2030 para poder pasar el transporte por carretera al transporte por ferrocarril, tendría unas oportunidades, cosa que no se ha desarrollado. Y una tercera opción, que sería algo muy destacable, pues una base aérea, que a día de hoy es base aérea, y que en este caso Airbus sí que utiliza como un pequeño centro logístico de movimiento. O sea que realmente, si tocamos las tres cosas, podríamos hablar de cómo hizo en su momento pues Zaragoza, que para mí es el ejemplo, sería un mayor centro logístico usando todos los, digamos, modos de transporte, ¿no? Entonces, Getafe tiene una situación privilegiada, y quizá, pues, en modesta opinión, ha ido creciendo de manera desorganizada. Es decir, no ha habido un plan estratégico para decir queremos ser un centro logístico como nudo, como oportunidad, como ha hecho, por ejemplo, San Fernando de Henares, ¿no? Pero San Fernando viene de hace muchos años, no empezó ayer. Eso es. Claro, es un tema de tendencia, ¿no? Pero el nuevo San Fernando de Henares no tiene nada que ver, porque antiguamente era Coslada estaba más cerca, y de nuevo la falta de suelo. O sea, si tú quieres desarrollar, pues digamos, al final, este modelo de negocio, porque al final no olvidemos de que lo que estamos es encontrando puestos de trabajo, y además cerca de donde reside la gente, ¿no? Entonces, San Fernando de Henares ha sabido mover y ha tenido suelo, y ha creado unos desarrollos logísticos bien urbanizados, y pensando en cuáles eran las necesidades del tipo de nave que se necesitaban para instalarse, ¿no? Porque esto es muy importante. Estoy de acuerdo contigo absolutamente que ahí se pensó el desarrollo, el planeamiento, y en Getafe se ha ido improvisando sobre la marcha. Eso es cierto. ¿Cuál es el porcentaje de empleo en Getafe ahora mismo? ¿Cuántos trabajadores calculas que hay en Getafe ahora en el sector de logística? Pues
hablando en plan amplio. Pues ha crecido bastante porque creo que en los últimos 6-7 años se ha convertido en un polo, no el más importante de la zona sur, que a día de hoy es Illescas principalmente, es donde está, pero yo consideraría aproximadamente por el número de empresas y el número de empleados en torno a unos 10.000 aproximadamente, con una subida y bajada muy importante porque hay una cierta estacionalidad en el empleo logístico, ¿no? Con lo cual vamos a decir que estables estaríamos ahí y podríamos estar hablando de 14.000 en determinados picos, ¿no? Eso es una cifra importante. Importante, sí. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál es el nivel de robotización y de automatización en estos centros en Getafe? Porque, y me adelanto ya y ya me callo, pues si no hablo mucho, se espera que el próximo año, con la robotización y la inteligencia artificial y demás, las grandes compañías han anunciado reducciones de plantilla del 50%. Sí. Entonces, bueno, las grandes compañías no, Amazon, ¿no? Amazon... No, además, en Estados Unidos ha habido más que lo han anunciado, Pero bueno, principalmente son aquellas compañías que efectivamente el uso de la inteligencia artificial está usando, porque hay distintos empleos logísticos, ¿no? El primero es el del mozo de almacén, el preparador de pedidos, el carretillero, y entonces todos estos están sufriendo una fuerte automatización del proceso. Primero porque no hay y porque la gente no quiere trabajar, entonces las empresas se encuentran con que cuando necesitan ese tipo de personal, como digo, también eventual, ¿vale? Porque hay que empezar a pensar cuáles son las plantillas estables y cuáles son los trabajos eventuales por la fuerte estacionalidad, ¿no? Ahora estamos a punto de vivir un Black Friday y el Black Friday significa que simplemente para un par de meses, unido a la Navidad, pues se van a evitar crecer un 40-50% de la plantilla, ¿no? Y ese trabajo, al no ser estable, pues genera pues cierta tensión. Entonces, ¿qué están haciendo las compañías? Están llegando a automatizar estos procesos, ¿no? La primera compañía que automatizó y que yo conocí, porque además estaba en ese momento en el sector del transporte trabajando, fue DHL, la antigua guipuzcoana, que crea su almacén, el antiguo, se va a uno nuevo y lo automatiza, que parece que estamos automatizando ahora, ¿no? Sino que ha habido compañías que desde el primer momento han apostado por ello. Su almacén ahora DHL está totalmente automatizado y le permite mover muchísimos paquetes por hora, porque realmente lo que hay que hacer es adaptar tu almacén a las necesidades. Es decir, si ahora nosotros tenemos que ir a la tienda de barrio, vamos y queremos tener el producto, pero si lo queremos comprar por cualquier compañía de internet, lo queremos comprar y lo queremos mañana, ¿no? Claro, esto es muy difícil de poder gestionar, de recibir el pedido, prepararlo y transportarlo si no se automatiza. El último ejemplo puede ser Mercadona con su colmena, ¿no? En el que prácticamente ha diseñado un modelo para que los pedidos que a Mercadona se le hacen, en vez de hacerlo en la tienda, que se estaba haciendo en la tienda, pues automáticamente ha pasado a hacerse en un almacén. Y si no lo puedes hacer automático, pues es imposible poder gestionar la previsión de la demanda. A día de hoy el grado de automatización puede estar, insisto, hablo generales, 15-20% de las empresas. O sea, no todas las compañías están automatizadas y hay muchísima pyme y mucha compañía que en este momento no tiene automatizados sus procesos. El grado de madurez de una compañía pasa por esa automatización a futuro, sobre todo porque no va a ser capaz de cubrir esa demanda de puestos de trabajo. Y además muchas veces con poco valor añadido, ¿no? Y que cualquier error en la preparación de pedidos supone que haya un cliente insatisfecho, ¿no? Entonces, las compañías están invirtiendo en este proceso. Y yo creo que las compañías que a día de hoy se están asentando en Getafe, las que se están asentando, ese porcentaje es bastante más alto, por encima del 60%, porque ya nacen con almacenes que vienen ya prácticamente automatizados, ¿no? Pero hay ejemplos, ¿no? Yo conozco el de Loewe, que está aquí en Getafe y no está 100% automatizado. ¿Por qué? Quizá porque el valor añadido de personalización de esa marca ha hecho que no hayan invertido tanto en automatización. Han preferido pues, un modelo, pues quizá, voy a utilizar la palabra más tradicional, pero no es un centro totalmente automatizado, ¿no? Hablas de Loewe, la tecnológica. No, hablo de Loewe, la de ropa. Ah, Loewe. Loewe. Sí, que también ha apostado por Getafe, ¿no? Claro, pues, por eso te he dicho que incidiera la diferencia, porque claro. pueden ser las dos, cualquiera de las dos. Sí, no. Y luego, pues, evidentemente, a día de hoy las compañías, el nivel de servicio, el nivel de exigencia es mayor y la posibilidad de errores, ¿no? Y la presión que hay es mayor. Una pregunta, ¿no puede dar una revolución en este tema? Bueno, el grupo Inditex es posiblemente la compañía que más centros logísticos automatizados tiene en España. Ahora mismo tiene 15.
y creciendo, ¿no? Pero mira, agradezco que saques este tema porque que lo tengo cercano, ¿no? Por un tema más de confidencialidad. Su preocupación ahora es, vale, han automatizado sus centros logísticos, están muy automatizados, muy robotizados. Lo que tienen es una alta demanda de técnicos electromecánicos, porque ahora esas máquinas hay que mantenerlas y entonces antes había un técnico de mantenimiento. Bueno, pues ahora se necesitan dos tipos de técnico. Uno, lo que se llama un asistente a producción, que cuando el robot se para, alguien tiene que ir para ver por qué se ha parado, y a veces es simplemente que una caja se ha descolocado y ya a partir de ahí se para toda la producción, ¿no? Entonces es un técnico que, bueno, pues realmente es un asistente a la producción, ¿no? Y hay una pregunta, perdóname. Sí. Ya No, tú hablando. La formación profesional es clave. O sea, ¿Se está preocupando de ese tema? Las compañías están presionando mucho porque... Yo digo, los ministerios de educación, las secretarías de educación, ¿se están preocupando de esa...? No, porque, como bien sabes, no hay una única ley realmente y estamos partiendo de 17 leyes y que cada comunidad autónoma está apostando. En Madrid. Bueno, Madrid ha apostado por un tema dual, pero te diría que está numerado muy incipiente. Y justo este tipo de profesiones es donde las empresas están presionando para que empiece a haber este tipo de técnico electromecánico que va a ser una profesión demandada del futuro. Es decir, no necesitaremos mozos de almacén, necesitaremos gente que se preocupe que la máquina esté rindiendo al 100% y que si se para no afecte a la preparación de pedidos. Yo leyendo lo de Amazon en Estados Unidos, lo de FedEx y más empresas que han anunciado esos recortes. Bueno, FedEx también, efectivamente. Esos recortes, claro, ¿qué recortes eran? Era por una parte los del cuello blanco, de las oficinas, que ya han hecho una limpieza y que para hacer más limpieza proporcionalmente, y luego el personal menos cualificado. Los blue collar y los white collar, a los que te refieres. Son los que iban a... Con lo cual, la formación profesional para esto es fundamental. Sí. Quiero decir, por eso te hacía una pregunta, perdona. No, pero has tocado y yo creo que ahí es donde, y aquí te hablo ya como profesor de universidad también, esa colaboración entre lo público y lo privado realmente tiene que fomentarse, ¿no? Lo que no puede es la educación mirar hacia lo que son las profesiones de futuro, ¿no? Y esta es una, ¿no? Y entonces, a día de hoy hay una cierta preocupación en el sector, hemos tocado esta compañía por ser una de las importantes, en el caso de Amazon todo el mantenimiento de sus almacenes es propio y está desarrollando una escuela, evidentemente. ¿Por qué? Porque si no tiene técnicos preparados. Y luego está no el técnico de mantenimiento, que ahora sí hay un alto fuga de personas, porque claro, a tan solo 500 metros le están abriendo otro almacén automatizado. Antes no lo había. Y entonces esto está creando una tensión, ¿no?, en los salarios y que en un determinado momento te quedes. Entonces, ¿qué es lo que se intenta? Esa retención del talento y luego no depender del técnico de mantenimiento que tiene en la cabeza cómo funciona esa máquina. Y ahí es donde aparece conceptos como la inteligencia artificial a través de Machine Learning para que la persona no lo tenga en la cabeza, y es la preocupación de las empresas, y realmente esté pues en una tablet y automáticamente le dé la avería y le diga cuál es la posible solución, teniendo en cuenta que ese técnico de mantenimiento puede tardar 1 año o 2 simplemente en esa curva de aprendizaje, ¿no?, en entender cómo funciona el mantenimiento de una máquina. Corrígeme si me equivoco, el primer almacén inteligente que hubo en España fue Crédito I2 en Barcelona. No, antes ya estaba. Sí. Crédito I2 fue una de las primeras compañías que invirtió, justo porque además estaba el Banco Santander detrás haciendo... Bueno, no era ni el Banco Santander, el Central Hispano. El Central Hispano, eso es. Que yo fui presidente de Crédito I2. ¿Ah, sí? No, pues no sabía. Esas cosas mías que no sabéis, ¿sabes? Nadie durante un tiempo... Claro. Pues, fue uno de los primeros almacenes que invirtió por ello. Los operadores no estaban y además es que el tiempo que duró Crédito I2 fue poco. José Luis, tú has sido concejal de Getafe. ¿Hasta qué punto los poderes públicos, por ejemplo, en este caso el ayuntamiento, puede influir en el desarrollo o debería influir en el desarrollo? Te estoy haciendo las dos preguntas. Puede, por un lado, es el caso de Getafe, y la segunda sería, debería, tú que has estado en el ayuntamiento, influir para que se crearan más puestos de trabajo, entre comillas, aunque no sean los puestos de trabajo de cierta industria destacada, pero sí por lo menos en... aumentar el número de trabajadores en este tipo de centros. Bueno, totalmente. O sea, Getafe, si realmente cree y quisiera apostar
por este modelo, no solo desde el punto de vista logístico, volviendo a lo mismo, compañías logísticas que se quieran asentar, compañías que su logística sea importante, o compañías normales. Pongo el ejemplo de Airbus. Airbus, su tema logístico se lo ha llevado a Illescas y ahí tiene un centro logístico enorme. Entonces hay una manera en la que puedes trabajar no solo para atraer compañías, sino para que algunas de las que están aquí sigan teniendo su estructura. Entonces, lo primero es crear, con todo el de suelo que en este momento hay, que somos conocedores de que hay muchos metros cuadrados para desarrollar, hacer un plan urbanístico pensando en que realmente ese tipo de producto necesita un tipo de parcelas, una tipo de red viarias diferentes y unos enlaces. Esto es lo primero que tenemos que hacer. De hecho, si vemos, pues los enlaces que se han ido desarrollando no han sido los más adecuados. Y por tanto, no puede haber una iniciativa sola del Ayuntamiento de Getafe, sino que tiene que estar totalmente coordinada con la Comunidad de Madrid. Este sería las dos cosas para que esto tuviera realmente éxito. Y lo uniría también a algo que yo echo de menos en Getafe, el desarrollo también de oficinas. Es decir, no puede ser que, es decir, las naves están, pero lo que nos interesaría aquí es que algunas de las oficinas de grandes compañías también vinieran a Getafe y el entorno sería favorable. Es decir, creo que no solo deberíamos apostar por un desarrollo logístico, que estaría bien, pero vemos Plaza, por ejemplo, en Zaragoza, y las compañías también, sus headquarters, sus oficinas centrales están aquí, porque es lo que también genera riqueza, es mi punto de vista. O sea, ¿Pero eso lo habéis trasladado al ayuntamiento? Bueno, no, digo a quién corresponde, no sí. sé a ti, que no sé si te corresponde a ti. Bueno, en aquel caso siempre, y entrando un poco en materia, siempre el conocimiento a veces en política se tergiversa, ¿no? Y entonces parecía que yo podría tener un interés especial en aquella época, ¿no? Este es un error de la política, es decir, creo que falta que determinadas personas o profesionales, la política se acerque a ellos para coger ideas y luego lo desarrollen. O sea, realmente la política tiene que estar, ¿no? Hace una legislatura, pues un partido político que se dirigió, en el que yo le dije cómo debería ser esa ciudad, y no sé si lo puso en su programa político, creo que sí, pero si luego no se desarrolla, entonces de nuevo, eso es otro tema, estamos muy lejos a veces los políticos de los ciudadanos, y yo creo que un ciudadano lo que quiere es tener un puesto de trabajo, lo vemos hoy en Fiesta en Madrid, y de repente, pues esto, el tráfico baja, es decir, yo no puedo tardar 1 hora y 10 para ir a mi oficina, que yo ahora estoy trabajando en María de Molina, me encantaría que yo tuviera unas oficinas y pudiera estar aquí. Entonces, esto es lo primero que tenemos que pensar. Entonces, el desarrollo. Que es importante y además es necesaria. Arbus Rarita tiene aquí, ha trasladado aquí las oficinas centrales. ¿Perdón, quién? Arbus tiene aquí las oficinas centrales. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para apoyar lo que tú dices, que parece que es un proyecto político que debería alguien asumir. Totalmente, o sea, yo creo que el desarrollo de crear ciudad es que la gente viva cerca donde trabaje o trabaje cerca donde viva. Y Getafe tiene esa posibilidad, porque es que estamos tan cerca de Madrid, tenemos unas infraestructuras cercanas, ¿no? Como puede ser cercanías, cada 6-7 minutos en una de las líneas, la otra no, la otra está bastante peor. Pero se podría trabajar y mejor. Por eso digo que habría que trabajar en cómo comunidad también en este caso desarrolla, porque los dos grandes beneficiados en este caso, evidentemente, es Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Getafe. Y porque decías tú al principio, yo por esto terminar, es que para la gente que nos esté escuchando, que no tengamos mucha experiencia en este tema, porque tú has dicho, todo este tema de la logística y el empleo de la logística se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Imagínate, sí. En los últimos 8 años, ¿cuánto ha podido pasar en volumen económico y de puestos de trabajo este sector aquí en Getafe, por ejemplo? En Getafe no sabría darte el dato, pero bueno, si volvemos a quedar, vendré un poco más preparado con el dato, que era algo que... Pero sí lo veo porque como te digo, muchos de las empresas con las que yo trabajo están aquí en Getafe, ¿no? Y hemos tenido más de una reunión en oficinas aquí en Getafe y creo que todavía queda mucho por desarrollar, mucho. Y sobre todo la instalación de compañías, de empresas que en un determinado momento creen en crear, nunca mejor dicho, empleo estable y de futuro y sobre todo al final riqueza para la ciudad en donde están instalados, que es lo que normalmente muchas veces las empresas quieren, ¿no? Entonces, juntar el objetivo de una empresa con el objetivo de los vecinos de Getafe, pues sería perfecto, claro. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros este rato y yo creo que es muy interesante, o sea que volveremos, no te preocupes. Un placer. Pero, en fin, por hoy hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar presentes.